Shalom a la parashá Pinjas. El celo verdadero no nace del enojo humano, sino de una vida tan unida al pacto de Dios que no puede permanecer indiferente cuando la santidad, la justicia y la adoración son profanadas. Shalom hermanos, shalom amados. Esta semana estudiamos la parashá Pinjas, que comienza en Números 25:10. Es una parashá compleja, porque inicia con una historia intensa, donde Pinjas actúa con celo y detiene una plaga en Israel. Pero si leemos esta parashá solamente como una historia de violencia, nos perdemos el corazón del mensaje. Esta parashá es de Números 25:10, 30 al 1. Pinjas trata sobre el pacto, trata sobre santidad, pero también trata sobre adoración contaminada. Y sobre todo, trata sobre cómo Dios preserva a Israel para preparar la entrada a la tierra prometida bajo el liderazgo de Yehoshua. Y desde una visión judío-mesiánica, esto nos lleva directamente a Yeshua de Nazaret, porque en esta parashá encontramos una línea profética. Pinjas restaura el pacto, luego se cuenta una nueva generación, y luego se asegura la herencia, y luego se levanta a Yehoshua, que es Yeshua, y finalmente se ordenan los sacrificios y las fiestas. Es decir, el Eterno purifica al pueblo, luego restaura el orden, luego asegura la herencia y luego prepara el líder que introducirá a Israel en la promesa. Todo tiene un orden y ese es el orden, el plan de Dios. Purificar, restaurar, asegurar y preparar el líder. Y así sea para nuestra amada Venezuela también, de esa misma forma, y que pueda reinar el mismo Eterno sobre esa tierra, sobre Israel y sobre las naciones. Así que, antes de entrar en Pinjas, recordemos el contexto, porque Israel está casi listo para entrar a la tierra prometida, pero justo antes de entrar ocurre una caída espiritual profunda. Porque en Números 25 Israel se une a Baal Peor. ¿Vale? Hay varios tipos de Baales y Peor es el lugar. Cada lugar tiene un Baal y este es Baal Peor. No fue solamente inmoralidad, fue idolatría, fue una traición justo al pacto, a la promesa. Recordemos los 10 espías que se equivocaron, no creyendo en la promesa. Así que en este caso Israel había sido llamado a ser un pueblo apartado, distinto, Goy, Hakadosh, santo, una nación sacerdotal. Pero ahora ya cerca de recibir la herencia, el enemigo intenta destruir a Israel, no desde afuera, sino desde su corazón, desde su alma, desde su espíritu. Primero Balak intenta maldecir a Israel por medio de Balaam, pero cuando no puede maldecirlo desde afuera, van con la seducción desde adentro. Este patrón es muy importante y a veces el enemigo no puede destruir el propósito de Dios con la persecución externa, sino lo intenta con la asimilación, la mezcla interna. Y ahí aparece Pinjas. Leemos en Hebreos, en Números 25:11, dice: Pinjas Fines ha apartado mi furor de los hijos de Israel, al manifestar él mi celo entre ellos. Así que la palabra clave aquí es kiná, que significa celo, pero no debemos entender como un celo humano, inseguridad o una rabia personal como aparecen en las telenovelas, sino que el natural celo de Dios tiene que ver con el pacto. Hashem es celoso porque Israel le pertenece y no como una posesión abusiva, no, sino como una relación de pacto, como una pareja que está dolida por la infidelidad, porque es como un esposo fiel que no puede permanecer indiferente. Cuando el matrimonio está siendo destruido, nadie estaría indiferente, y menos el Creador, que Él es el Creador de la unión, no permanece indiferente. Por eso el rabino Pinjas Wisdom define esta palabra, Cano, y el celoso de Dios, como alguien cuya existencia está entrelazada con la verdadera Torah y con el amor de Dios. Y que una violación de la Torah se siente como una violación de su propio ser.
Así que el Kanoi no actúa porque tiene mal carácter, no actúa porque quiere imponerse y no actúa porque disfruta corregir. Más bien actúa porque ama la verdad y no puede mirar la profanación como si no pasara nada. Hay que actuar. En el mismo libro, la misma enseñanza dice, buscaremos la justicia, porque Dios, el Eterno, busca la justicia. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado porque no toda persona intensa es igual que a Pinjas. No todo enojo religioso es igual, es celo santo. Y tampoco no toda reacción fuerte viene del espíritu del Ruach, del espíritu de Dios. Así que el celo de Pinjas fue reconocido por Dios porque no nació de un ego, sino de la identificación con el pacto. Y ahí viene el tema del pacto, porque después del acto de Pinjas, Dios dice en Números 25:12, dice, la gen emor, he aquí, yo le doy mi pacto de paz. Beriti shalom. Es una paradoja porque Pinjas actúa con celo y fuertemente, y Dios le da un pacto de paz. ¿Por qué? Porque en la Biblia, en la Torá, la paz no es simplemente una ausencia de conflicto. Shalom no significa no se discute, nadie discute, sino que shalom significa plenitud, restauración, orden, vida alineada con Dios, con el Eterno. Y a veces para que haya verdadero shalom, primero debemos ser confrontativos con aquellos que están destruyendo la vida. Y también debemos orar primeramente para saber qué camino tomar de acción. Por eso la paz en la Torá, en la Biblia, no es una paz cualquiera, no es una paz barata. No es tapar el pecado y tampoco es ser intolerantes con lo que destruye el alma. No es dejar que la idolatría destruya a la familia, a Israel, a tu nación, al santuario, a lo bueno. No, la paz verdadera, el shalom, requiere restauración del pacto. Y luego Dios añade en Números 25:13, será para él y para su descendencia, pacto de sacerdocio perpetuo, porque tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Kinel le Elohab. Aquí aparecen dos frases principales. Bereti Shalom y Berit Kehunat Olam. Pacto de sacerdocio perpetuo. Aquí vemos la primera gran conexión con la luz y con el futuro, que sería el Mesías, porque Pinjas detiene la plaga y recibe un pacto de paz. Pero Yeshua va más profundo. Yeshua no solamente detiene la plaga, él carga sobre sí la plaga del pecado. Y por eso Pablo dice en Efesios 2:14, porque él mismo es nuestro shalom, nuestra paz. Y Yeshua no solamente trae shalom, Yeshua es nuestro shalom. Pinjas trae paz, eliminando la profanación del campamento. Yeshua trae paz, entregando su propia vida para purificar tu campamento, tu cuerpo, el pueblo, las naciones. Y ese campamento que eres tú, que es la paz que hay en ti, el equilibrio que el Creador quiere que esté dentro de ti. Esa es una paz en la búsqueda del shalom puro y verdadero de Yeshua. Ahora, si conectamos Pinjas, continuamos con los evangelios. En Juan 2, Yeshua entra al templo y ve la casa de su padre que ha sido convertida en un mercado religioso. Y entonces hace un látigo, echa fuera a los comerciantes, vuelca las mesas, confronta la corrupción del sistema, confronta la corrupción que impuso unos líderes que están corruptos. Esos líderes que están allí son los que están destruyendo el pueblo. Y él no menciona a Roma, él menciona a los propios líderes de su casa. Porque cuando están corruptos, que quedan para las ovejas. Cuando los pastores no están trabajando, las ovejas se dispersan.
Y esto nos recuerda el Salmo 69:9, que corresponde a: el celo por tu casa me ha consumido. Ki kinat beiteja jalateni. Esta frase es fundamental porque la palabra celo, aquí viene el mismo mundo conceptual de kiná, el celo por tu casa. Kinat beiteja. Yeshua actúa como un verdadero canoe. ¿Pero por qué? No porque odia el templo. Al contrario, Yeshua lo purifica el templo porque lo ama. Él no quiere gobernar sobre ese templo de piedra. Él no quiere hacer una demostración de su fuerza. Él lo que quiere es enseñarte y enseñarnos y mostrar y cumplir las profecías. No está rechazando la adoración de Israel tampoco por estar haciendo eso en el templo. Tampoco está rechazando la adoración de todo judío o persona de las naciones que venían a hacer compras allí y compras para ofrendas. Esas ofrendas no eran impuras tampoco. Esas ofrendas continuaron después de que Yeshua resucitara. Él entra como hijo fiel, como profeta de Israel, como Mesías celoso por la santidad de la casa de su padre. Dice: no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Dice en Juan 2:16. Así Yeshua está actuando en la línea de Pinjas, porque Pinjas ve que el pacto está siendo profanado en el campamento y Yeshua ve que el pacto está siendo profanado en el templo. Pinjas no puede quedarse quieto y Yeshua tampoco, pero hay una diferencia. Pinjas toma una lanza y Yeshua toma sobre sí el juicio. Pinjas detiene la muerte temporal y Yeshua vence la muerte desde la raíz. Y Pinjas es dado con el título de sacerdote eterno, con la paz, y Yeshua es el príncipe de paz, el príncipe eterno, nuestro rey. Y una representación de la casa del Padre es el templo. Y el templo no tiene que ser el de Jerusalén. El templo es tu casa, el templo es tu hogar, el templo es tu mismo vida que tienes que cuidar con ese mismo celo de lo que quieren atacarte para hacerte daño, hacer daño a tu alma. Porque el enemigo trabaja para destruirte, para destruir todo lo bueno. Y Yeshua nos enseña que Él vino no por fuerza, sino por el Espíritu, para limpiar. El Evangelio de Marcos presenta la purificación del templo de una forma muy judía. En Marcos 11 coloca la historia del templo entre dos escenas de una higuera, donde primero Yeshua ve una higuera con hojas, pero sin frutos. Y luego entra al templo y lo purifica. Después los discípulos ven que la higuera se secó desde la raíz. Esto no es casualidad, porque el orden aquí nos está enseñando un mensaje si vemos este contexto. Marcos está usando una estructura literaria conocida como intercalación, que es una historia envuelve a otra para interpretarla. En esa simpleza tiene la enseñanza. La higuera interpreta el templo. La higuera tenía una apariencia de vida, pero no tenía fruto. Tenía hojas, pero sin frutos. Tenía la apariencia, pero no tenía propósito tampoco. Así que en los días de Yeshua el sistema del templo seguía funcionando, ese sistema exteriormente. Sacrificios, peregrinaciones, sacerdotes, comercio, cambio de monedas. Y los milagros seguían. Y el mismo Creador ministraba a través del templo. Pero Yeshua denuncia que algo se había perdido. La casa de Dios debía ser una casa de oración para todas las naciones, como dicen en Isaías 56:7. Mi casa está llamada casa de oración para todos los pueblos. Beití, Beit, Tefilá, mi casa, casa de oración. Y también Lejol Ha'amim, para todos los pueblos. Interesante que diga Aham, pueblos, pueblo, Amín. Yeshua no está pensando solamente en Israel aisladamente, no. Él está pensando en el contexto de la humanidad. Está pensando en el propósito original de Israel
de ser luz para las naciones, de que todo judío tiene un trabajo de venir a servir y no ser servido, y de que todo creyente entre las naciones viene a servir también y no a ser servido. También cita Jeremías 7:11, que dice: se ha convertido esta casa en cueva de ladrones, o cueva de violentos, Mearat Paritzim, violentos, ladrones. Tal vez violento y ladrón es lo mismo, porque el violento roba tu paz. Yeshua está diciendo: el templo tiene hojas, pero ¿dónde está el fruto? Tiene actividad, pero ¿dónde está la oración? Tiene sacrificios, pero ¿dónde está la justicia? Tiene la religión, pero ¿dónde está la presencia de Dios? Y este es un mensaje muy fuerte para nosotros, porque también podemos tener hojas sin fruto y tener música, reuniones, estudios, y hay que mantener el Espíritu de Dios en esos momentos. Y estoy seguro que haces todo el esfuerzo. Y el fruto de Dios busca esa fidelidad y ese arrepentimiento, justicia, misericordia y la oración y obediencia nacida del amor. Y en ese amor que cada sábado y cada fiesta estás aún más encendiendo para la luz de la creación, de mismo el Creador. Así que algunos se preguntan por qué Juan coloca la purificación del templo al inicio del ministerio de Yeshua, mientras Mateo, Marcos y Lucas la colocan al final. Algunos creen que hubo dos purificaciones del templo, y es posible. Desde una lectura judía no es necesario resolverlo así tampoco. Existe un principio rabínico que dice: no hay antes ni después estricto en la Torá. Y este principio aparece en la tradición rabínica. Por ejemplo, en Pesajim 6b dice: la idea no es que la Torá sea desordenada. La idea es que la Escritura muchas veces organiza los eventos no solo por cronología, sino por significado. Y eso se ve en la Torá. Juan hace algo semejante. Juan no está simplemente ordenando eventos como una biografía moderna. No. Juan está revelando el sentido profundo de Yeshua, y conociendo los escritos de Juan usualmente son muy espirituales y bueno, y mientras más espirituales, mientras más hacia arriba, las personas se desconectan de la tierra cuando los quiere leer, y de la realidad también muchas veces. Y si se desconecta de Israel y del contexto de la Biblia, también se desconecta esa doctrina de la misma Biblia. Bien, continuamos, porque desde el comienzo la misión de Yeshua incluye purificar la casa, confrontar la adoración contaminada, revelar el celo perfecto del Mesías, y Juan está leyendo el evento en un nivel profundo, en nivel de misterio. Es que es un nivel de sod. Le llamamos nivel del sod en hebreo. El rabino Pinhas Wheaton conecta a Pinhas con esta profundidad mesiánica. Él explica que Pinhas, como Kanoi, se conecta con esa luz, con ese espíritu, con el Ruach divino. Y él dice que la luz del Mesías es hijo de Yosef. Esa idea es muy rica, porque Yosef es una sombra del Mesías. Es la tradición judía que Mashiach ben Yosef es el primer Mesías, es la primera figura mesiánica. Es sufriente, es luchadora y asociada con la restauración de Israel antes de la redención final. Y yo diría que no solo de Israel, de las naciones, porque Yosef vino a salvar a sus hermanos y primeramente tuvo que salvar a las naciones. Y hoy diría que fue entregado a Roma primero para volver a Israel. Así como Yeshua de Nazaret revela esta dimensión profunda, como Joseph fue rechazado por sus hermanos, como José, descendió antes de ser exaltado, descendió al pozo, sufrió también para preservar vida, y como Joseph abrió camino de salvación no solo para Israel, sino para todas las naciones. Así que cuando Pinhas como Kanoi, como celoso, podemos ver una sombra de esa luz mesiánica. Pero en Yeshua vemos esa plenitud, ese segundo paso que está para ayudar a las naciones, para servir a las naciones, previo a la salvación y a la completa paz de Israel sobre la tierra de Israel. Pinhas recibe el pacto de paz, Yeshua se convierte en la paz, pero esa paz interna primeramente.
Estamos esperando que esa paz, esperando activamente que la paz sea sobre Israel y sobre todos los vecinos de Israel también, los que quieran la paz. Y ahora mismo miremos esta parashá desde el celo de Pinjas como un nuevo censo. Continúa, porque luego Dios le dice a Moisés que prepare a Yehoshua en Números 27-18. Y dice, toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu. Y aquí hay tres elementos profundos. Yehoshua, Hashem salva, luego hombre en quien está el Espíritu, luego pondrá su mano sobre él. Y aquí está la idea de la semija. La parashá comienza con Pinjas, pero nos conduce hacia Yehoshua. Porque el nombre de Yehoshua significa Hashem salva. Tenemos esa conexión al comienzo, pero termina con la salvación. No porque Yeshua está contra Moisés, no, sino porque Yeshua es el profeta como Moisés, y el que Yeshua mismo dice, tienes que aprender a Moisés y los profetas para que lo puedas entender a Yeshua. Y como dice en Mateo 1:21, le pondrán por nombre Yeshua porque él salvará Yeshua a su pueblo de sus pecados. Su nombre no es casual, su nombre es Yehoshua Mayor. Continúa la parashá porque dice en Números 28:2, mi ofrenda, aroma fragante para mí, cuidaréis de presentar a su tiempo. La frase clave aparece repetidamente, aroma agradable, con los sacrificios, y vemos como si fuera ese sacrificio y ese aroma agradable que son las acciones que van para la restauración de la paz y de este mundo, buscando lo correcto, buscando restaurar el pacto que el Creador quiere con toda la humanidad, la restauración como hijos de Abraham. Tengamos celo por la casa del Padre, tengamos celo por todo lo bueno, seamos una casa de oración. Y que sigamos el verdadero Yeshua nuestro Mesías, que nos introduce en la herencia prometida. Shalom. Muchas gracias en nombre de Yeshua.